Las últimas palabras de Jesús. Vamos, amén, a leer la palabra del libro de San Juan, capítulo 19, amén, versículo 26 y 27. Amén. Vamos a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo Dios. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Amén. Dice aquí: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios mío, Señor amado, Padre eterno, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús Nazaret, damos gloria, honra y alabanza. Señor amado, Dios mío, delante de tu presencia, Dios todopoderoso, Redentor, nos presentamos, Dios mío, en esta noche. Dándote, Dios mío, primeramente la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pidiéndote, Dios mío, Padre eterno, que tome dominio y control, Dios mío, desde tiempo. Que tome dominio y control de la palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que estamos seguros, Dios mío, que vamos a hablar a nuestras vidas desde los cielos, en el nombre de Jesús Nazaret. Señor amado, Dios mío, toma dominio y control, suelta los aires, la atmósfera, el primer cielo, el segundo cielo, Dios mío. Reprendemos, Dios mío, Padre eterno, todo lo que se quiera mover en los aires, en la atmósfera, todo lo que se quiera mover en contra de tu palabra, todo lo que se quiera levantar en contra de tu espíritu, Dios mío, y lo echamos fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Fuera ahora, en el nombre de Jesús Nazaret. Atamos, le engrietamos patas y garras y lo lanzamos al corazón del abismo, al corazón del infierno, en el nombre de Jesús. Presiones a cárceles, sin descanso y retorno, en el nombre de Jesús, por el poder mío de tu palabra. Señor amado, que tu Espíritu Santo, Dios mío, se mueva con gloria y con poder, con milagros, señales, Dios mío, prodigios. Que se haga, Dios mío, conforme a tu voluntad, Dios Todopoderoso. Padre, derrama, Dios mío, sabiduría, ciencia y conocimiento en lo alto. Abra nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios amado, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Y damos las gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y para siempre, Dios mío, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A su nombre. Será una fuerte ofrenda de aplauso al Señor, hermano. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Uy, ¿quién vive? Cristo. Será una fuerte ofrenda de aplauso al Señor, hermano. Amén. ¿Cuántos más haciéndolo? Alabado sea el nombre del Señor. A mí, mi hermano, como decíamos, estamos en estos 7 días en los cuales, amén, estamos tratando de dar a entender lo que es las últimas 7 palabras que Jesucristo pronunció cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Mi hermano, en lo que ha transcurrido desde el primer día hasta este día, yo puedo entender qué cosa. ¿Qué es lo que, amén, una persona hace, amén, cuando está a punto de morir? Amén. ¿Qué es lo que, amén, una persona hace? ¿Qué es lo que esa persona deja, amén, antes de morir? Un testamento, amén. Su última voluntad, amén, prácticamente. O sea, mi hermano, amén, lo que el Señor, amén, lo que el Maestro trataba de hacer en la cruz con esas 7 palabras era dejar un testamento, amén, su última voluntad, por así decirlo, un resumen de lo que Él ya había enseñado, amén, en el transcurso de lo que Él había pasado aquí en la tierra. A su nombre. Un resumen, amén, para que cada uno podamos entender lo que Él prácticamente vino a hacer. Por eso, amén, estamos aquí en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo, amén, 26 y 27. Amén. El maestro, mi hermano, amén, le hablaba, por obvias razones, a Juan. A su nombre. A Juan. Y al lado de él estaba María. Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué le hablaba esta palabra? ¿Por qué le decía esto? Amén. Tanto a Juan como a María. Para eso, mi hermano, amén, vamos a recordar algo. Vamos primeramente al libro de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, amén, el Maestro
maestro le dijo esto a Juan? ¿Por qué le dijo a Juan? Amén. He ahí, amén. Espérate, a María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Yo te pregunto por qué. Yo te pido que analices. Amén. No, Mateo. Mateo 12, 46 al 50. ¿Por qué? Alguien que pueda, amén, entender, alguien que pueda, amén, comprender esa parte, conforme a lo que nos ha enseñado. Mi hermano, amén, ¿por qué retrocedemos un poco a Mateo 12, de 46 al 50? Para hacer un recordatorio, amén, de lo que prácticamente pasó en ese momento, en el momento en que el Señor le dijo, amén, a los discípulos, que ellos son su familia. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Es un pequeño recordatorio. Es su nombre. Yo quiero que te entiendas. ¿Por qué, amén, el maestro le dijo eso a Juan y a María? Porque, mi hermano, amén, entre los mismos discípulos, amén, y María, ¿qué había? Amén, una división. Había una división. Los discípulos, mi hermano, amén, empezaron desde ese momento, desde que prácticamente, ese es el problema, mi hermano, que prácticamente el maestro mismo, de hecho, perdón, no el maestro, sino los discípulos, prácticamente, ¿cómo te lo digo? Malentendieron esa parte. Cuando le dijo mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad, entonces dijo, la madre de Jesús y sus hijos No valen para no nada. valen para nada, ni los metas aquí. Amén. No valen para nada. Ese fue el pensamiento que tuvieron los discípulos. O sea, el tema de esta noche, mi hermano, que te traigo en este día, mucho que el Señor, amén, nos permitió traer, aparte de tercera palabra, es reconciliación y unión. A su nombre. Reconciliación y unión. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, reconciliación entre la iglesia y Dios, entre familiares, amén, y entre hermanos. Sabemos, mi hermano, amén, que dice la palabra que el maestro mismo dice, no ha venido a traer paz, sino espada. Amén. Pero eso, mi hermano, amén, porque hay una división, amén, a causa de los diferentes espíritus. Unos creen en el Espíritu Santo y otros no. Otros creen en el espíritu del mundo. Amén. Pero ciertamente, amén, Dios no, amén, el maestro no ha venido, amén, para destruir, amén, sino para unir. A su nombre. Por parte nuestra. Amén. Claramente va a haber división, va a haber pelea. Amén. Pero la palabra mismo dice, amén. Y el mismo apóstol Pablo puede entender que lo que el maestro decía a través de esta palabra. Vamos un momento al libro de Romanos, antes de seguir leyendo, perdón. Romanos capítulo 12, amén. Romanos capítulo 12, versículo 18. Santo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. O sea, mi hermano, amén, tenemos que entender. ¿Sí? Claramente habrá división. Claramente habrá pelea, como hemos dicho en este momento. Amén. Pero es solamente de parte del mundo, pero no de parte nuestra. A su nombre. De parte de nuestra, amén, y de parte de Dios, y de parte del Espíritu Santo, que debe haber reconciliación y unión. Muchas veces, hermano, hay peleas. Amén. Por eso, amén, quiero destacar esta parte. Dice la reconciliación entre la iglesia y Dios, primeramente.
Amén. Primeramente entre la iglesia y Dios. Segundo, entre familiares. Y tercero, entre hermanos. Amén. Porque lo primero, mi hermano, amén, que ataca a la iglesia y a nosotros, mi hermano, amén, lo que el diablo va a intentar es dividirnos, que haya pelea, amén, atacando y dañando una relación, dañando un vínculo, dañando, amén, un lazo, amén, que tal vez nos una con Dios, que nos una, amén, entre familia, que nos una, amén, entre hermanos y en general a la iglesia. A su nombre. Por eso, hermano, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, depende de cada uno de nosotros, depende de ti, depende de mí, amén, tener paz con el resto. Si el resto no quiere paz con nosotros, allá ellos, pero en cuanto depende de mí, amén, en cuanto depende de nosotros, debe haber paz, amén, aún para con el mundo, a su nombre. ¿Se está entendiendo? Aún para con nosotros, de nosotros para con el mundo debe haber paz. Amén. Tal vez ellos se peleen contra nosotros. Tal vez, amén, chismen contra nosotros. Tal vez, amén, nos insulten. Tal vez nos agredan. Tal vez, amén, haya tantas cosas en nosotros. Por parte nuestra. Amén. Debe haber paz hacia ellos. Amén. Porque eso es el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿será que el Espíritu Santo es guerra? Dice que es el más sensible de todos. Amén. Dice que es el más sensible. Amén. Es el más sensible, mi hermano. Amén. Del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la tercera persona que es el más sensible. En él se encuentra la pureza. Amén. Y es tremendo, mi hermano. Por eso, hermano, dice, ¿qué cosa? Amén. Que debe haber reconciliación y unión. Ese fue el problema, mi hermano. Amén. Entre los discípulos y aún con la madre de Jesús, o sea, María. Amén. Ese fue el problema. Los discípulos, hermano, amén, se creían, como dicen actualmente, la última Coca-Cola del desierto. Amén. Se creían lo mejor de lo mejor. Se creían lo último, amén, lo más elevado. ¿Ah? Ya, Pepsi. Amén. Pero, ¿qué pasa aquí? Se creían la Pepsi del desierto. Pero, ¿qué sucede aquí, mi hermano? El maestro puede entender eso. Amén. Y a pesar de las palabras que le dijo en ese momento, amén, él le trataba de hacer entender, amén, a Juan, que el pensamiento que ellos habían tenido en ese momento no estaba bien. Amén. Porque él se iba y era necesario, amén, que los discípulos cuiden de María, porque ya no era una mujer en ese momento tal vez ya viuda, mujer ya vieja, anciana. Y es necesario, amén, que los discípulos cuiden de María. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora se lee Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Mateo 12, del 46 al 50. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 12, 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y tendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, mi madre. Amén. Entonces, hermano, entendamos. Los discípulos malentendieron esas palabras. Amén. Entre ellos se hicieron entender, entre ellos entendieron, amén, que prácticamente, ¿sí?, que María ya no importaba, ya no, amén, para que unas cosas, amén, si tienen una familia, la familia espiritual, también tienen que considerar a la familia, amén, carnal, amén. No es que Jesús los despreciaba a ellos, amén, no es que Jesús despreciaba a la madre, claramente no, porque prácticamente te era rompiendo la palabra, y él no lo hace, pero, amén, Jesucristo, el Maestro, les estaba tratando de hacer entender a ellos, ven, que en María y aún en sus hermanos
no había el Espíritu Santo. Su nombre. Aún no estaba el Espíritu Santo. Aún no había un asentamiento. Porque sabemos que en ese tiempo aún María y sus hermanos de Jesús todavía no creían en Él. Amén. Había incredulidad. Pero es necesario, amén. Diga conmigo, es necesario. Es necesario. Padecimiento. Padecimiento. ¿Sí entendemos? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Mi hermano, que estamos aquí en la iglesia. Amén. Tal vez, amén, sí. Estamos teniendo, amén. Estamos aquí. Tenemos a la familia espiritual, la familia de la fe. Pero también considera, amén, a tu familia, que es de la carne. Ten paz con ellos. Puede que ellos se peleen contigo, pero es necesario tener paz. Ten paz para con ellos. Ten paz. Y aún más, ten paciencia. A su nombre. Yo digo algo, mi hermano, la palabra paciencia viene de la palabra paz. Paciencia. ¿Sí? A su nombre. Gloria a Dios. La palabra paciencia viene de la palabra paz. Yo te pregunto a ti, mi hermano. Amén. Paz, ciencia. Hermano, yo te pregunto. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay paz, mi hermano, en tu casa? A su nombre. Gloria a Dios. A veces no es así. A veces, mi hermano, amén. Decimos que hay paz, pero no hay paz. Porque hay corazones divididos. Hay corazones, amén, en batalla, en guerra. Amén. Hay conflicto. A veces decimos que hay paz cuando no la hay. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos? Amén. Pensamos que la hay y no la hay. Por eso, hermano, ven, que aunque el enemigo se levante en tu familia, si tú tienes paz, entonces en ti va a haber paciencia para soportar el dolor, para soportar la aflicción, para soportar, amén, todo lo que tu familia, ven, otras familias, ven, tal vez ataquen, tal vez hablen, tal vez ataquen, murmuren y hagan cualquier cosa, pero con la paz y la paciencia, amén, tú vas a poder soportar. Su nombre. Gloria a Dios. Eso le faltaba a los discípulos. Amén. Eso le faltaba a los discípulos. Porque, amén, despreciar a aquella mujer, a la mujer, amén, a la mujer en ese momento que prácticamente, ¿sí?, cuidó de Jesús cuando era niña y joven. Amén. Ya los discípulos de ahí estaban errando. Amén. Y es necesario que Jesucristo los uniera. Dice amén. Y es verdad. Dice, muchas veces el orgullo. Los discípulos eran muy orgullosos. Ya te voy a hacer entender. Muchas veces el orgullo causa división en una familia. Amén. En una iglesia. Y se convierte en un campo de batalla. Amén. Porque el uno no quiere, amén, bajar la cabeza. Ni el uno ni el otro. Amén. El uno dice, tengo la razón. Y el otro dice, yo también tengo la razón. Y hay un choque. Amén. Hay un choque. Es como no sé si usted ha visto estos documentales. Amén. Si no lo conozco, son los búfalos, lo que dice, no. ¿Cuáles son los animales que son los que chocan en las cabezas? Y se dan como que, por así. Rinoceronte, seguro. ¿Ah? Búfalo. Los ciervos. Ah, sí, los ciervos tienen unos cachorros así como raros. También con los cuernos ellos batallan. Bueno, o sea, ahí vemos un ejemplo. Mira, son siervos, son siervos. Amén. Siervos. Amén. No concepto. Sí es concepto, no. Sí es concepto. Pero vamos acá. Amén. Siendo siervos, hermano, amén, nos damos con la cabezota con otros. Amén. O sea, el Señor, hermano, amén, nos hace tratar de hacer entender algo aquí. Cabezas duras. Amén. Son cabezas duras. Amén. Me acuerdo, amén, cuando otro pastor nos dice, amén, que él también era cabeza dura. Que cuando el Espíritu Santo lo quiso bautizar, prácticamente dice que sintió como el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Pues dice que picoteó aquí. A veces somos cabeza dura, mi hermano. Amén. Pretendemos tener la familia
por otro lado. Amén. Pretendemos tener la familia por otro lado, cuando no es así. Amén. No dice amén que por ahí dice en el mundo que ciertamente tienes que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Así enseña el mundo. El mundo dice así. Más cerca. Que en el mundo dice, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Porque es un dicho muy interesante, pero que lleva mucha razón. Porque el mismo maestro predicó eso. Su nombre. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, amén, tratamos amén de enemigos a los nuestros. Como decía, tal vez ellos tienen guerra con nosotros, pero tú, mi hermano, no debes aumentar más la guerra. A su nombre. Gloria a Dios. No aumentes la guerra tú no lo aumentes. Más bien disminúyelo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso, para entender, mi hermano, vamos amén al libro de Proverbios. Proverbios 4. Amén. Proverbios 15, 1 y 2. Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2. Léalo. Dice. Amén. Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace cubrir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Mi hermano, yo no creo que aquí haya necios. No lo hay. A su nombre. ¿Hay aquí algún necio? No. Ninguno de aquí somos necios. A su nombre. ¿Ah? ¿Pero por qué? Mi hermano, porque prácticamente, o sea, aquí no hay ningún terco. ¿Amén? No hay ningún terco aquí. Porque todos tenemos que ser, aquí tenemos que ser sabios. Amén. El que es sabio, hermano, amén, sabe autocontrolarse. Amén. Sabe, hermano, amén, que prácticamente qué palabras van a salir de su propia boca. Pero cuando una persona, hermano, amén, en vez de disminuir la guerra, sino bien, cuando una persona, en vez de disminuir la guerra, la aumenta, o sea, le echa más leña al fuego, que sí, mi hermano, que aún no sabe controlar su lengua, y aún, ¿qué más habrá en su corazón, pues? Que cuando, mi hermano, amén, uno no controla su lengua, amén, en su corazón se desata prácticamente todo tipo de cosas. Amén. Sabemos amén que la lengua, amén, dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero que la lengua, eso lo sabemos todito, su nombre. Lo sabemos todo, ¿no? Amén. Santiago capítulo 3. Pero ¿quién es capaz, mi hermano, amén, de controlar su propia lengua para actuar y hablar sabiamente? A su nombre. ¿Quién es capaz de hacer eso? Consume la palabra, pero no lo ponemos por obra. A su nombre. Conocemos la palabra, pero no la ponemos por obra. Denle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Mi hermano, amén. Ciertamente, amén, el maestro, amén, sí dirigía fuerte, hablaba fuerte, pero para personas que conocen la palabra. Amén. Para alguien que prácticamente, para personas, amén, que necesitaban de la salvación. Amén. Para personas que son prácticamente, que necesitaban, amén, de un testimonio. Él no hablaba fuerte, sino, amén, prácticamente les hacía entender porque aún eran niños. Por eso, hermano, la blanda respuesta quita la ira. Mi hermano, te pregunto, la respuesta que sale de tu boca, ¿con una palabra blanda o con una palabra dura y fuerte? A su nombre. Lo que estamos hablando en este momento es para reaccionar y para entender y analizar. Te pregunto otra vez. A ver, la pregunta general para todos, incluso para mí. ¿Amén?
La respuesta que está saliendo de nuestra boca, de nuestra lengua, es blanda o es dura. Amén. ¿O es dura? Pregunto yo. Es dura. Amén. Pero cuando, mi hermano, ven acá. Cuando las palabras que salen de nuestra lengua, amén, son duras. Te pregunto yo. ¿Cuándo las palabras que salen de nuestra boca son duras? Cuando el corazón está lleno de ira. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A su nombre. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso dice, hermano, ven, muchas veces el orgullo causa división en una familia. El orgullo, mi hermano, ven, el orgullo, ven, por prácticamente no ceder, va a aumentar, ven, la guerra. Muchas veces el orgullo causa división en una familia, en una iglesia, y se convierte en un campo de batalla para demostrar quién es el mejor. Su nombre. Hermano, amén. ¿Será que el de la izquierda será mejor que el de la derecha? ¿Será, amén, que prácticamente yo voy a ser mejor que tú? No es así. A su nombre. No. Ni yo soy mejor que tú, ni tampoco eres tú mejor que yo. Porque prácticamente el mismo Señor dice que Él nos ve todos por iguales. Pero ¿qué pasa aquí? Dice que, amén, los discípulos se peleaban para saber quién era el mayor. Su nombre. Gloria a Dios. Para saber quién era el mejor. ¿Quién es el que hacía más milagros? A su nombre. ¿Quién era, amén, el que predicaba mejor? ¿Quién era el que tenía la mejor visión, el que tenía la mejor profecía? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Y diferentes cosas. O prácticamente se peleaban por quién tenía más razón. A veces hay peleas para saber, amén, quién hace las cosas mejor. ¿Quién trapea el peso mejor que yo? Dice. Pues, hermano, amén. Vamos brevemente al libro de San Juan. Otra vez, San Juan 19:27. Amén. San Juan 19:27. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, mi hermano, mira, si el maestro no le decía esto, el pensamiento de Juan y a donde los discípulos van a seguir siguiendo igual. Amén. O sea, tratando a María de la patada. Cuando el mismo Señor dice, amén, que a la mujer, a los mayores, a las personas mayores tenemos que tratarlas como padres o madres o ancianos o abuelos. A su nombre. Porque somos una familia, sí, ciertamente. Amén. Por eso, hermano, tú tienes que considerar. El San Juan, el apóstol Juan, prácticamente, ¿sí?, tuvo que empezar a amar a María. A unos apóstoles, mi hermano, amén, tenían que empezar, amén, a amar a María. Yo te pregunto, y más bien la pregunta para todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Qué hay en nuestros corazones para con nuestra familia? Su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué hay en nuestros corazones, mi hermano, amén, para con nuestra familia? Amén. A veces hay división, a veces hay ira, a veces hay contienda, a veces, hermano, amén, hay odio, a veces hay cualquier tipo de cosa, menos, amén, amor. Y decimos nosotros, amén, que hay amor en nosotros. Y eso decimos nosotros, pero no lo hay. Decimos tener el Espíritu Santo, cuando es falso. Decimos tener, amén, de ser llenos de los frutos del Espíritu Santo, y no estamos llenos de los frutos del Espíritu Santo. Comenzando por mí, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Dale una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24 dice:
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Amén. Ahí nomás. Porque no vamos a entrar al servicio en este momento. Amén. ¿Sí entendemos? Aún bueno, entre los discípulos había pelea y disensión. Amén. Diciendo, yo soy mejor que tú. Amén. O en una familia, amén, diciendo, yo hago las cosas mejor que tú. Hermano, yo no sé, amén, lo que tal vez pasando en tu familia. A ver, escúchame. Yo no sé lo que tal vez estés pasando tú con tu familia, o no sé, mi hermano, amén, lo que estarás pasando tú, ¿sí? Con tus hijos, o aquí en la iglesia. No lo sé. Pero lo que sí nos llama el Señor a qué es, a ponernos a cuentas, amén, a traer paz y no más división, como muchos lo hacen, amén. Porque muchos hacen eso, mi hermano, que en vez de atraer a la familia la salvación, más bien lo que hacen es alejarla. La alejan de la salvación. A su nombre. Pues dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. A su nombre. ¿Amén? Vamos a seguir. Pero, hermano, mira, hermano, yo te digo algo, mira. ¿Para qué fue llamado Jesucristo aquí en la tierra? Mira, ¿para qué fue llamado Jesús? Te pregunto, yo lo quise. Supone, amén, que nosotros somos qué cosa? Tenemos que ser imagen de Jesucristo, ¿no? Amén. Y el mismo llamado que tuvo Jesucristo, amén, lo tenemos nosotros. Amén. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Qué? ¿Hacer milagros y prodigios? Sí, está bien, es verdad, porque también lo hizo aquí. Pero hay algo mayor a eso. El llamado del ministerio es la reconciliación. Tú eres un puente, mi hermano. Tú eres, nosotros somos puentes para que las almas, para que el pueblo, para que el mundo, para aquellos que están en hambre y sed de justicia, sean salvos. A su nombre. Dale una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Amén. Tú y yo, mi hermano, hemos sido, amén, llamados para eso, para reconciliar el mundo. ¿No es que tú eres imagen de Jesucristo? Cada uno aquí es una imagen de Jesucristo. Amén. Tú eres sido llamada, tú eres llamado, amén, a reconciliar el mundo, a reconciliar las almas, a reconciliar las familias, a reconciliar, amén, a las personas con Dios. No dividirlas, ni a separarlas, ni a echarlas a un lado. No hemos sido llamados a eso. A su nombre. Yo te puedo decir a mi hermano, amén, tampoco yo entendí esto. Tampoco entendí eso. Amén. Y en la tarde que estaba con esta palabra, me dio ganas de llorar. Amén. Me dio ganas de llorar. Porque, hermano, amén, muchas veces, por el orgullo, por nuestro orgullo a veces, por el orgullo nuestro, las almas se pierden, las familias se pierden. Amén. Y no nos importa. O a veces decimos, ¿qué pasó? Cuando prácticamente la culpa es nuestra. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso me dice que Jesucristo, el Señor, nos demandará a su nombre. Yo te pregunto, mi hermano, amén, ¿cómo crees que Jesucristo atrajo a María y a sus hermanos? Porque ese hermano, amén, que incluso los hermanos de Jesucristo formaron parte de los discípulos. Amén. Los hermanos de Jesucristo también fueron los discípulos de Él. Pero de estar afuera, ¿cómo los atrajo? A su nombre. De estar afuera del Evangelio, lo metió dentro del Evangelio. No por amén, no por Pedro, ni por Juan, o por el resto, sino por el Maestro. A su nombre. Por eso, mi hermano, amén, porque en ese momento todavía, los discípulos todavía no eran imagen de Jesucristo. Pero tú, mi hermano, amén, tú y yo, que estamos en este momento, en estos tiempos, bajo la gracia, que estamos en el Espíritu Santo, amén. Hemos sido llamados ¿para qué? Para reconciliar el mundo, para reconciliar a las almas, para reconciliar, amén, a nuestra familia y traerlas al Evangelio. Una fuerte ofrenda a la del Señor. Pero para eso hay una cosa. Hay que desechar el odio.
Hay que desechar la ira. Hay que desechar toda raíz de amargura. No es que, hermano, amén. En vez de aún también nosotros nos estamos apartando del Evangelio, nos estamos apartando y cortando todo lazo con Dios. A su nombre. Vamos a ver al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Hermano, recuerda, un testamento, estamos en este momento. La última, 1 de Corintios. 2 de Corintios, perdón, segunda. 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. La última voluntad, el testamento, amén. La voluntad que Jesucristo puso, amén, para nosotros cuando estaba a punto de morir en la cruz del Calvario. A su nombre. A veces, hermano, hay algo muy tremendo. Que cuando un padre tal vez haya hecho daño a una familia, a su esposa y a sus hijos, a veces, amén, la mujer, la madre, enseña a sus hijos a odiar al padre. Su nombre. Ciertamente, dice, conocemos, amén, padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero eso, amén, no es necesario que la madre me enseña a odiar a aquel hombre, a aquel padre que tal vez se abandonó o dañó una relación familiar, porque no es así. Su nombre. Te digo algo y te voy a dar amén ejemplo. A su nombre. Mira, los fariseos y los escribas, mira para acá. Los fariseos y los escribas estaban dañando una relación entre el pueblo, entre el pueblo y Dios. Los fariseos y los escribas estaban dañando, estaban destruyendo una relación entre el pueblo y Dios. Pero Jesucristo nunca le enseñó a uno de los discípulos a odiar, porque Él no dijo, ama. A su nombre. Ama. A su nombre. ¿Sí estamos entendiendo? Porque ¿qué es lo que siempre, mi hermano, nos han enseñado? A su nombre. ¿Qué es lo que, siempre? Sí, hay sufrimiento, hay dolor. Pero no permitas, que esa raíz de amargura te aparte de Dios. No permitas, hermano, que lo que te hicieron dañe tu vida, dañe tu corazón, te dañe. A su nombre. Porque va a dañar, va a destruir y a la vez nos va a condenar. A su nombre. Dios nunca, el Señor nunca quiso eso. Por eso, mi hermano, Él siempre resaltó eso. Y eso es lo que siempre escucho. A su nombre. A veces en prédicas, y decía, un ministro, un pastor, un varón, de parte de Dios, que la mayor ventaja y la mayor bendición y el mayor regalo, que tú puedes dar, mi hermano, es el amor hacia los enemigos. Aunque no son enemigos, prácticamente tú tienes que tratarlos como igual. A su nombre. Porque prácticamente, que no, por ejemplo, ayer, ¿qué nos enseñaban? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente, mi hermano. A su nombre. Pero a veces, mi hermano, ese amor no es visible en nosotros. Ese amor a veces no es visible en nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos. Amén. Lea 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 20. 2 de Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primeramente, ya, un momento, perdón, sí. Mira, vamos a leerlo. Dice, y todo esto proviene de Dios. Dios lo permite. Pero lo que primeramente y lo que mayormente Dios permite en nuestras vidas
Y lo que nos entrega, amén, es la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió. Finalmente, amén, el paso es reconciliarnos con Dios. Amén. Reconciliarnos con Dios. Para que por medio de la reconciliación, amén, que Jesucristo nos entrega a nosotros, que es el Espíritu Santo, poder reconciliar a una de nuestras familias con Dios. A su nombre. Aún la iglesia con Dios. Aún el mundo con Dios. Gloria. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. No fuimos nosotros los que nos reconciliamos con Dios. Eso es una idea muy errada, sinceramente. Que muchas veces he escuchado cuando mucha gente dice que yo busco a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. Efectivamente, Él nos busca a nosotros. Él nos busca a nosotros. Y no busca a nosotros para que parezca una secta. Mi hermano, a ver, si no, Chuzo, si fuera verdad eso, la historia, mi hermano, la historia del mundo, la historia de la humanidad fuera muy diferente. Que sacar en cara el mundo al Señor, por buscarlo a Él. A su nombre. Pero es más bien Él el que nos busca a nosotros. Dice, y nos dio, mira, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Pero, sí, Él nos quiere entregar el ministerio de la reconciliación, pero no muchos lo tienen. Porque en vez de reconciliar, ¿qué hacemos a veces? Hacemos más grande el problema. Metemos el problema. Amén. Porque en vez de reconciliar, mi hermano, amén, traemos más dolor a veces. Traemos más aflicción, más guerra, más división. Amén. Porque para ti, ¿qué significa reconciliar? Voy a preguntar. A ver, pregunto yo. Para ti, ¿qué significa reconciliar? Estaría muerto. ¿Qué más? Dime. Ah, dice el hermano Miguel Trabajo. ¿Está bien? Tatiana, ¿qué dice tú? Dice que, de verdad, se reconciliar. Tú eres un puente. Reconciliar, amén, tiene semejanza con la palabra unir. Por eso, amén, el título de enseñanza: reconciliación y unión. Amén. Reconciliar, restaurar. Mi hermano, es necesario, amén, que nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación. Más que milagros. Sí, el maestro vino a hacer milagros, Señor, el problema, mi hermano. Pero lo que Él vino a hacer, mi hermano, principalmente es a reconciliarnos a nosotros con Dios. Porque Él es el puente. Y tú eres un puente. Tú eres un puente. Tú eres un puente. Pero a veces el puente se rompe. A su nombre. ¿Cuándo el puente se rompe? Cuando tenemos una relación con el Padre, con Dios. Uno, ya se rompe. Pero ¿cómo se rompe esa relación con Dios? Estamos hablando en este momento que a veces, amén, hay odio en tus corazones. Amén, hay orgullo, vanagloria, jactancia. Amén, hay división, hay ira. Cosas que dividen familias, cosas que dividen a la iglesia. Amén, hermanos, prácticamente. Su nombre. Y el puente se rompió. ¿Se estamos entendiendo? Dice 19. Lea el 19 ahora. 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi hermano, amén. Si Él no tomó en cuenta los pecados nuestros y del mundo, ¿por qué nosotros sí le tomamos en cuenta el pecado del otro? Su nombre. Amén. Si Dios, amén, no tomó en cuenta tu pecado, ni el mío, ni el tuyo, ni el de él, ni el de nadie de aquí, ¿por qué nosotros sí tomamos en cuenta el pecado de otro? El pecado, amén, que cometió, no sé, el de la izquierda, derecha, el vecino, el de al lado, amén, el de la familia.
Recuerda bien que la palabra es tanto para mí, y yo primero, como para ustedes. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tomamos, si Él no tomó en cuenta nuestros pecados, si Él cada día aún nos perdona, su nombre, si Él aún cada día nos perdona, ¿por qué a veces nosotros no ni siquiera perdonamos cada día las ofensas de otros? Gloria. Denle una fuerte ofrenda de aplausos al Señor. Porque la iglesia se apagó. Dice el 9, que Dios estaba en Cristo, amén, como debe habitar en cada uno de nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se estamos entendiendo? Dice, la palabra de reconciliación. Pues a veces cargamos palabra de guerra a su nombre. A veces cargamos palabra de espada. A veces cargamos, amén, una palabra de condenación. A veces cargamos una palabra de ira, una palabra de enojo, y no una palabra de reconciliación. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? Dice el 20. Lea el 20. El 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Se estamos entendiendo? ¿Ven? ¿Se estamos entendiendo? ¿Ven? ¿No? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Ven? Tú eres embajador. Cada uno de nosotros aquí somos embajadores de Cristo. ¿Ven? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Muchas veces, en vez de actuar como embajadores de Cristo, embajadores de Dios, embajadores de quién nos convertimos. Pregúntate. Su nombre. A veces representamos las tinieblas en vez de representar a la luz. No somos embajadores de Dios, somos embajadores Criollo. Denle una fuerte ofrenda de aplausos al Señor. ¿Amén? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Amén? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Recuerda, mi hermano, amén, tú eres un puente. Cada uno de nosotros somos un puente. ¿Para qué? Para reconciliar las almas con Dios. Amén. Pero si ni siquiera nosotros estamos reconciliados con Dios, ¿cómo vamos a reconciliar a la afuera? ¿Cómo vamos a reconciliar a la familia? ¿Cómo vamos a reconciliar, amén, a la iglesia misma con Dios? Si nosotros no estamos reconciliados. Estamos en conflicto a veces con el mismo Dios de los cielos. A veces estamos en conflicto, estamos en guerra y no nos tenemos que reconciliarnos. Pero hay aquí algo, mi hermano, importante. Que conocemos al profeta Elías, tuvo sus errores, pero Dios tenía algo. Diga conmigo, Dios tenía algo con Elías. Algo con Elías. Era la reconciliación. ¿Sabe por qué? Porque, amén, Dios utilizó a Elías para reconciliar al pueblo de Israel con él mismo. Vamos al libro, amén. Dice aquí, como Elías, cuyo objetivo principal era reconciliar a Israel con Dios. Romanos 5, 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Lucas 1, 16 al 17. Romanos 5, 8 al 11. Lucas 1, 16 al 17. 5, 8, 11. Ahí viene de Romanos 5, 8 al 11. La palabra del Padre, del Hijo, Espíritu Santo de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dile que está al lado, despiértate. Dele, pégale 2 cachetadas y un baldazo de agua. ¿Ven? Mi hermano, aquí hay que entender algo. O sea, mientras no nos reconciliemos con Dios, el pecado va a seguir, amén, actuando en nuestras vidas. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo, amén. No, Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso, amén, concordamos con lo que decíamos antes. Amén. Si Él no nos acusa, ni Él, y hasta Él prácticamente se olvida de nuestros pecados, ¿qué pasa con nosotros a veces? Pero esa es la situación, mi hermano, que a veces nos falta algo importante. Diga conmigo, me falta algo. Importante. Olvidar. Si a Él también se le olvida. Pero nuestros pecados se le olvidan. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? Así, hermano, amén. Uno a veces se da cuenta, amén, cuán grande es el amor de Dios. Por eso dice, hermano, amén, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi hermano, dice que, amén, ninguno es digno de estar aquí. Amén. Y ninguno es digno de presentarse delante de su presencia. Amén. Es verdad. Amén. Dice que, amén, que todo aquel que peca es enemigo de Dios. Todo aquel que peca es enemigo de Dios. Pero diga conmigo, Él me hizo. Él me hizo digno. Y Él me lavó. Y Él me presentó como hijo. Quiero una fuerte ofrenda de aplauso. Hay una diferencia, mi hermano, tan grande. O sea, mi hermano, para yo olvidarme del pecado, yo olvidarme, amén, de lo que me hizo tal vez el vecino, la vecina, el de izquierda, de derecha, aún el esposo, la esposa, los hijos, quien quiera que sea, para yo olvidarme y ser como Dios, que se olvide del pecado y perdonar aún, ¿quién tengo que tener? Al Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice el 10, porque si siendo enemigos, a su nombre, ¿quién es enemigo aquí de Dios? Ay, ya que ahora Dios me levanta la mano. Que una fuerte ofrenda al Señor. Ay, vamos a ver si están despiertos. Están despiertos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Amén. Porque siendo enemigos, a su nombre, mira, si siendo enemigos de Dios, Él mismo nos reconcilió. Él. O sea, el primer paso, a veces, hermano, nosotros tenemos que dar el primer paso nosotros. Para reconciliarnos, amén, con aquel que nos hace daño. Amén. Para reconciliarnos, amén, con aquellas personas por las cuales nuestro corazón a veces se llena de ira y de odio. Amén. Tenemos que tener eso en cuenta. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A su nombre. O sea, tenemos que entender eso. La reconciliación nos hace salvos. A su nombre. La reconciliación nos hace salvos. Que si no nos reconciliamos con Dios, con la familia, con los enemigos, no seremos salvos. Denle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Sigue otra vez de lado. Despiértate. Dice el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diga conmigo, yo recibo la reconciliación por Jesucristo. A su nombre. Lucas 1, 16 al 17. Dice reconciliación entre hijos y padres e hijos. Reconciliación entre hijos y padres
padres e hijos. Reconciliación familiar. Lucas 1, 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nuevamente, mira, es necesario, amén, que el pueblo se prepare, amén, que esté el pueblo preparado, bien dispuesto para el Señor, amén, porque si no nos preparamos, no estamos bien dispuestos, ¿cómo esperamos, amén, que recibir la salvación? No podemos, porque no nos hemos reconciliado, amén, no estamos, amén, dispuestos a ser preparados. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor, Dios de ellos. Finalmente, conversión. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso, amén, mi hermano estaba resaltando, amén, el suceso de Elías. El propósito de Dios con Elías era, amén, que por medio de él, que él era un puente. ¿Para qué? Para reconciliar, o sea, Elías es un tipo de Jesucristo, para reconciliar a Israel con Dios. Por ese era el problema. Amén. Se las pases. Pero hay aquí algo. El pueblo nunca quiso reconciliarse con Dios. El orgullo no dejó de ser, ¿no? A su nombre. Gloria a Dios. Diga conmigo, necesito. Necesito. Otra vez, necesito Necesito. reconciliarme. Reconciliar. Amén. Amén. Porque hay odio. Amén. Hay división. Necesitamos reconciliarnos. Amén. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Pero bueno, como decimos al principio, a su nombre, Gloria a Dios. lo que impide que uno reciba el ministerio y aún reconciliarnos, amén, con Dios o con el resto, es el orgullo. A su nombre. Gloria a Dios. O sea, hermano, y el mayor ejemplo, amén, que tenemos, Satanás, el Señor reprenda. Amén. ¿Por qué? Porque a causa del orgullo, nunca permitió ver más allá. Diga conmigo, tengo que sacar Tengo que sacar el orgullo el orgullo para poder para poder ver ver más allá. más allá. A su nombre. Gloria a Dios. Así que el orgullo, hermano, no, amén, actúa como amén, una ceguera, es como una venda Una venda más. que no permite que nosotros podamos reconciliar con Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, una conversión total y real. Amén. Que el corazón sea convertido completamente. Amén. Que el corazón se vuelva de verdad a su nombre. Gloria a Dios. Que el corazón se vuelva de verdad hacia Dios. Amén. Ya una reconciliación verdadera. No es que actualmente, mi hermano, amén, en vez de reconciliación verdadera, amén, hay más falsedad e hipocresía. Que prácticamente dice que eso sucede en la iglesia. Amén, en la iglesia actualmente. En vez de que la iglesia sea verdadera, la iglesia a veces es muy falsa. Más falsa que la de fuera. Mucha falta de perdón. Amén. ¿Pero por qué hay falta de perdón? Como usted dice. Amén. Porque el de adentro dice, yo tengo a Dios. A su nombre. Porque el de adentro dice, amén, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el poder, soy hijo de Dios. A su nombre. Y ni nada. No hay nada. Un puente roto. A su nombre. Diga conmigo, no soy No soy un puente roto. un puente roto. A su nombre. Gloria a Dios. Ven, Malaquías 4, de 5 al 6. Malaquías 4, de 5 al 6. Léalo. He aquí, yo envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tremendo, hermano. Ya que cuando no hay reconciliación, ¿ven? Dios mismo envía, ¿qué cosa? Dios, ¿qué va a enviar Dios? Maldición a esa persona. ¿Ven? Va a herir a esa persona con maldición. ¿Ven? ¿Cuál es la enfermedad que provoca la ira? Hay una enfermedad, amén, que provoca en el cuerpo a causa de la ira, a causa del odio. 4:18. Amén. Y es muy tremendo, mi hermano. Por eso que a veces el mismo Dios de los cielos manda esa enfermedad, esa maldición. Amén. A causa de qué? De que no hay reconciliación. Dice aquí, hay altares. A su nombre. Hazte, hermano, esta pregunta: ¿cómo está mi altar? Hazte esa pregunta. A su nombre. A ver, pónganse acá. Ya conmigo. Mi altar debe ser edificado para Dios. Y santo para Dios. Por eso, mi hermano, amén. La pregunta: ¿cómo está nuestro altar? Digo nuestro, por caso. Amén. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está edificado? ¿Está, bueno, más bien, edificado o destruido? No diga, tiene intermedio. Su nombre. ¿Se está manteniendo? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Qué es el altar? Esto. Y si nuestro corazón está hecho pedazos y destruido, no puedo haber, no puedo reconciliarme ni con Dios, y va a peor reconciliarme con las personas. Su nombre. Entonces, mi altar tiene que ser edificado para yo poder reconciliarme. ¿Ven? Porque dice, hay altares destruidos. Hay altares destruidos por el odio, la venganza, la ira, y es necesario que sean reconstruidos. Primera de Reyes 18:21, leímos Primera de Reyes 18:30. Primera de Reyes 18:21 y 18:30, léate por favor. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se les acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Es necesario acercarse a Dios, mi hermano, amén, para volver a edificar el altar destruido. Amén. Pero ¿qué pasa? Aquí el problema, hermano, amén, es que claudicamos. Amén. O sea, hay una duda, hay una inestabilidad que me impide, amén, decidir. El dolor, el sufrimiento está ganando la batalla. Amén. En vez del Espíritu Santo y Dios. Amén. Porque prácticamente en nuestros corazones se forma un campo de batalla. ¿Sí? Se forma un campo de batalla. Amén. Entre Dios, entre el Espíritu Santo, entre la fruta del Espíritu y entre los frutos de la carne. Amén. Amén. Hay una pelea constante. ¿Sí? Pero en vez de hacer que gane los frutos del Espíritu, ganan los frutos de la carne. Amén. Y de eso se llena el corazón. Por eso, amén, el pueblo de Israel claudicaba. El pueblo de Israel dudaba. El pueblo de Israel, hermano, amén, era inestable. Digan conmigo: yo no soy inestable. Yo no soy inestable. No lo somos. Amén. No somos inestables. Y tampoco nosotros, amén, debe haber una claudicación. ¿Qué es claudicar? Una duda. Amén. Una inestabilidad. Amén, que nos separa de Dios. Amén. Tenemos que sacar eso para poder reconstruir y reedificar el altar destruido. Dice aquí: y así como Jesucristo y Elías
somos llamados a ser puentes para reconciliar al pueblo, a las personas, a las almas con Dios. Amén. Primeramente, nosotros tenemos ¿qué cosa? Que reconciliarnos para ser puentes. Si nosotros no nos reconciliamos con Dios, mi hermano, es imposible que seamos, como decimos antes, que seamos puentes para reconciliar a otros. Amén. Primeramente tenemos que reconciliarnos todos y cada uno de nosotros. Amén. Diga conmigo, he sido llamado como sacerdote para reconciliar. Denle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Pónganse. Gloria a Dios, Pónganse bien, hermano, cerremos los ojos, levantemos la mano de los cielos. Cierra los ojos, ponte en comunión con el Señor. Vamos a orar en este momento. Amén, gloria a Dios. Cerremos los ojos. Mi hermano, amén, que tu corazón en este momento se conecte con Dios. Saca la frustración, saca el dolor, saca la ira. Saquemos todo eso, saquemos la ira, saquemos el enojo, saquemos el odio, saquemos la raíz de amargura, nos aparta de Dios. Cierra los ojos, Santiago. Levanta la mano a los cielos, levántala. Diga conmigo, Señor, en este día, me presento delante de ti. Ciertamente, no soy digno, pero tú, Dios mío, me has hecho digno. En este día, en el nombre de Jesús, Dios mío, te pido que saques de mí todo odio, toda amargura, toda ira y aún más todo orgullo. Señor, me está impidiendo perdonar, me está impidiendo reconciliarme en este día. Señor amado, me analizo, me pongo a cuentas contigo, Dios mío, para reconciliarme, para reconciliar al pueblo, para reconciliar las almas. Señor amado, quiero reconciliarme contigo en el nombre poderoso de Jesús. En este día, Señor amado, en el nombre de Jesús, limpia mi corazón. Te pido que arranques, que saques, destruyas, que quemes y consumas todo orgullo, toda vanagloria, toda jactancia, toda soberbia, toda altivez, toda la raíz de amargura, todo odio, toda ira, todo enojo, toda falta de perdón. Señor amado, está dañando mi relación contigo y con mi familia. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que limpies mi corazón en el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo recibo el ministerio de reconciliación. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, porque tú me has llamado a ser un puente, a ser, Dios mío, Señor amado, un intermediario para, Dios mío, renovar y restaurar, y no para destruir. Padre, en este
este día yo recibo en el nombre poderoso de Jesús. En este día yo recibo principalmente tu espíritu. Te pido en este día, ministrame en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias. Gracias, Dios mío, porque me restauras. En el nombre de Jesús. Padre eterno, gracias. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Señor amado Dios, toca en el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Espíritu Santo de Dios, Señor amado Dios. Burra tarabacat mansoleva. Espíritu Santo, Kabay bakuta la mansolava la vasaya. Shere kenda la vaquita mansolema. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Toque y reconcilia, Espíritu Santo, Padre. Señor amado Dios mío, tú mismo dijiste en la cruz del Calvario, le dijiste a María, mujer, he ahí tu hijo. Y al apóstol tú le dijiste, hijo, he ahí tu madre. Espíritu Santo de Dios, toca en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén.